Acompáñame a hacer este hermoso y sencillo mandala. Vamos a utilizar 4 varillas de broché, en este caso miden 15 centímetros, tijeras para cortar nuestros hilos y los colores que vayan a utilizar. Yo seleccioné el blanco y los 7 colores. Pueden utilizar los que ustedes quieran y la cantidad que quieran. Comenzamos uniendo 2 de las varillas, en este caso con el color blanco. Previamente a cada una de las varillas les marqué el centro. Así que allí mismo vamos a comenzar a dar algunas vueltas con este color. Luego vamos a abrir las varillas de esta forma y en esta nueva abertura vamos a pasar un poco más de hilo para generar nuestra primera estructura en forma de cruz. Esto lo hemos visto en cada uno de los tutoriales. Hay varias formas de unir las estructuras. Como es un mandala chico, vamos a utilizar en este caso siempre la misma. Para darle un poco más de soporte al bastidor, vamos a dar algunas lazadas sobre la varilla. En la varilla que está por detrás, particularmente en la primera vuelta, vamos a hacer 2 lazadas sobre ellas para compensar la simetría, porque siempre queda un poco más retraído el tejido, al menos en la primera vuelta. Ahí completé la primera, vamos a hacer 4 en total. De la misma forma, dirigiéndonos hacia la varilla que tenemos siempre a la derecha, haciendo una lazada en cada una de ellas hasta llegar al mismo punto de inicio. Bien, ahora damos algunas vueltas sobre la varilla solamente para alejarnos del centro, hacer el nudo aquí atrás y poder retirarlo antes de llegar a él con el resto del tejido. Esto mismo lo vamos a hacer con las 2 varillas que habíamos dejado apartadas. Aquí ya tengo mis 2 estructuras realizadas de la misma forma. En este caso yo no corté el hilo acá porque lo voy a utilizar para unir estas 2X y formar así mi estructura de 8 puntas. Lo voy a sujetar lo más firme que pueda y voy a comenzar a dar una vuelta en cada una de las varillas, ¿sí? Una lazada sobre cada una de ellas. Al principio, por supuesto, se van a mover los bastidores. Esto lo hacemos primero para sujetarlos y una vez que completamos esta primera vuelta es el momento perfecto para chequear la simetría de la estructura. Aquí realizamos alguna corrección de nivel, chequeamos que los ángulos entre las varillas se correspondan entre ellos y sean simétricos y de esa forma continuamos, yendo de varilla en varilla para hacer la segunda vuelta. Todavía está un poco suelto, todavía podemos corregir, así que en este momento lo que tenemos que priorizar es que la estructura quede firme y simétrica. En este caso voy a hacer un par de vueltas más de esta misma forma. Ya con eso el bastidor me va a quedar suficientemente firme para comenzar a tejer. Y si ustedes quieren esta estructura, en vez de ser tan pequeña, la pueden hacer muchísimo más grande. Aprovechen a experimentar y a jugar con cada una de las figuras que presentamos para de esa forma ir interiorizándolas. Damos unas vueltas sobre las varillas alejándonos del centro y aprovechamos también a retirar la que dejamos anteriormente para que no se vayan amontonando. Esta ya quedó sujeta con las últimas vueltas que dimos. Así quedó nuestra estructura y ahora vamos a comenzar con el tejido de la figura. Lo que hice acá fue dividir todo lo que me queda de la varilla en 7 segmentos, porque voy a utilizar 7 colores. Bien, o sea que si el mandala lo hacen de 40 centímetros, bueno, todo lo que les sobre de la varilla lo dividen en este caso en 7, que son los 7 colores que utilizamos o los que ustedes vayan a colocar. Aquí anudé mi primer color, que es el rojo, y vamos a dirigirnos hacia la varilla que tenemos enfrente, pasando por detrás del tejido. Aquí en esta varilla vamos a hacer 2 lazadas para generar un poco más de altura y volvemos al punto de inicio, o sea, a la varilla de enfrente. Hacemos 2 lazadas y de esta forma vamos a repetir hasta llegar con este color a la primera marca que hicimos. Recuerden que en mi canal de YouTube van a encontrar más de 80 tutoriales, algunos súper sencillos, otros mucho más complejos, así que los invito a ver ahí todos los diseños que he ido subiendo para que vayan practicando y puedan realizar sus propias creaciones. Muy bien, aquí ya estoy llegando a la marca y ahora voy a cruzar por detrás del tejido de forma diagonal a esta varilla porque solamente voy a cambiar la posición, o sea, este hilo no se tiene que ver. En caso que su mandala sea más grande y se vea, pueden cortar el hilo, volver a atar en la otra varilla y continuar. Una vez posicionada aquí, voy a trabajar nuevamente con la varilla que tengo enfrente, haciendo 2 lazadas aquí y vuelvo nuevamente a la que está enfrente, ¿sí? Vamos a ir trabajando con esta figura de a pares, o sea, de a 2
varillas y siempre con la que está enfrente. Cuando cruzamos de forma diagonal es simplemente para posicionar nuevamente la lana en la varilla que continúa. En este caso vamos a repetir exactamente de la misma forma, siempre hasta llegar hasta la primera marca. Aquí ya estoy completando la última. Muy bien, ahí me quedaron todas las puntas al mismo nivel y todas con el color rojo. Y ahora, para concluir con este color, voy a hacer una vuelta en círculo, yendo de varilla en varilla, siempre hacia la que tengo a la derecha. Esto no solamente por una cuestión estética, sino también una cuestión práctica, ya que nuestro bastidor solamente está sujeto con el color blanco. Así que con esto también le damos un poco más de firmeza. Ya concluida esta vuelta, voy a dar unas vueltas sobre la varilla para alejarme del centro, hacer el nudo aquí atrás y poder retirarlo antes de llegar a él con el resto del tejido, como venimos haciendo con el resto de los colores. Bien, esto siempre lo vamos a ir aplicando. Es una buena forma para avanzar con el tejido y no tener que estar pasando por arriba de los nudos. Y eso genera cierto volumen. También aprovechamos para retirar todos estos hilos que ya han quedado sujetos. Muy bien, vamos a pasar al siguiente color, en este caso el naranja, y esto que les voy a mostrar ahora lo vamos a hacer con cada uno de los colores. Vamos a atar en cualquiera de las varillas para comenzar, y esto recuerden lo vamos a repetir con cada color. Voy a comenzar primero a dar una vuelta en círculo, yendo de varilla en varilla, siempre hacia la que tengo a la derecha. Esto no lo hicimos recién con el color rojo, pero bueno, esto lo vamos a repetir con cada uno de los colores. Una vez que completé esa primera vuelta, me voy a dirigir hacia la varilla de enfrente, como hicimos con el rojo, hasta llegar a la segunda marca que corresponde a este segundo color. Luego cruzamos de forma diagonal a la varilla que continúa, solamente para posicionar la lana allí y poder trabajar con la varilla que está justo enfrente de ella y de esa forma ir avanzando con el tejido, para que este color naranja también cubra todas las varillas hasta la segunda marca que hicimos que corresponde a este color. Aquí ya tengo todas las puntas color naranja, es exactamente lo mismo que hicimos con el rojo. Y para concluir con este color voy a hacer una vuelta en círculo. También puedo aprovechar para ir retirando, por ejemplo, este hilo rojo que ya quedó suficientemente sujeto. Y sucede que a medida que vamos haciendo los nudos también va haciendo bulto sobre las varillas. Hacemos una vuelta en círculo. Si su mandala es mucho más grande, pueden hacer 2 o 3 vueltas en círculo. Ustedes tienen ese espacio destinado para ese color para administrarlo. Pueden hacer más vueltas en círculo al principio o al final, como ustedes gusten. Recuerden que estas son prácticas y está excelente experimentar con cada una de las figuras. Siempre va a generar distintos efectos. Aquí ya concluí con el naranja y voy a repetir exactamente lo mismo con cada uno de los colores, respetando los espacios de ellos. Y de esta forma me ha quedado el mandala. Súper sencillo, solo 2 figuras. Espero que les haya gustado. Pueden agregar un poco de cola vinílica o silicona líquida a las puntas de la parte de atrás. Si les gustó y quieren ver más de este tipo de trabajos, dejen una carita feliz, un corazoncito y una manito para arriba, lo que ustedes quieran, para que sigamos haciendo este tipo de creaciones. Espero que lo disfruten, que es lo más hermoso de todo esto, y nos vemos en el próximo episodio.